Hola Sagitario, bienvenido al Elía Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y verlo completo para que así sepas cómo ganar premios y participar en el sorteo de una lectura. Y que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero además agradecerte por tus oraciones a mi salud, decirte que pues voy mejorando poco a poco. Invitarte a que separes tus lecturas privadas de pago con tiempo para que pues puedas acceder a una. Nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Vamos a comenzar con tu primer horóscopo semanal de este año. Deseando que en cada área suceda lo mejor para ti. Recuerda que no tiene fecha, sexo específico para escucharse. Y que si no resuena puedes ir a tu ascendente. Siempre es necesario que escuches este y tu ascendente porque si no tu lectura va a quedar a medias. Si no sabes cuál es tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link para que lo vayas a ver. Esta lectura tiene 3 partes, un mensaje general de los ángeles, luego el amor y luego la economía y luego el amor. Si tienes una petición especial de oración, déjamela en los comentarios y con todo el gusto oraré por ti. Te dice, la misericordia te inspirará. Siento que en los próximos días vas a tener la posibilidad de ver a una persona que te hizo mucho daño, ¿sí? Que vas a tener la oportunidad de encontrarte cara a cara con esa persona que en su debido momento fue tu verdugo. No sé si se diga verduga, pero veo que esta persona realmente fue alguien que lastimó tu corazoncito de una manera impresionante. Y sabes que es lo mejor, que ya no le vas a ver con tanto rencor y que esto va a ser maravilloso para ti porque va a ser indicativo de que ha llegado mucha sanación y mucha restauración a tu vida. Entonces me alegra porque esto es indicación de que el proceso de perdón está avanzando de una manera adecuada. Si tú crees que esa sanación, que ese bálsamo reparador llega a tu corazón, escribe hecho está en los comentarios. Mira que justo al lado te dice el cielo te da el poder de sanar. Sí, veo que realmente tú lo has anhelado, tú realmente lo has querido, lo has deseado, lo has pedido y que llega ese proceso de sanación a tu vida que tanto te mereces, que tanto realmente has pedido para poder volver a recuperar tu paz y tu tranquilidad. Así que escribe hecho está en los comentarios para que lo tomes, para que lo decretes para ti. Y mira que te dice lleva paz y sabiduría. Por el contrario, en vez de responder con 10 piedras en la mano, lleva paz y sabiduría. Ojo, ojo a lo siguiente, que esto no quiere decir que haya que volver a reconciliarse con estas personas en el sentido de retomar relaciones con nuestros ex verdugos, pero sí de soltar y que eso ya no nos haga daño, ¿sí? Es importantísimo que lo puedas realizar justo en este momento de tu vida porque la verdad es súper imprescindible. Vamos a pasar ahora al plano de lo económico, ¿sí? Te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que puedas, digamos, siempre recibir nuestros mensajes. Vemos este primer mensaje canalizado por el negativo. Malkiel te dice, tienes que subir tu autoestima y sentirte capaz de conquistar por tus propios medios. También es importante que te protejas de la brujería, ¿sí? Es importantísimo porque realmente pues yo creo que se viene una situación de mucha bendición en tu vida, que se van a abrir muchísimas puertas, pero tienes que sentirte capaz, sentirte merecedor o merecedora de esta
pues de las cosas que te van a empezar a ocurrir, ¿sí? A veces nosotros mismos con esa falta de credibilidad en nosotros mismos, de confianza, pues saboteamos cosas maravillosas, cosas importantes. ¿Listo? Y esto pues no debería ser de esta manera. Números importantes para ti esta semana: el número 38, el número 11, búscalo porque es un número guía, y el número 76. Veo que a veces te sientes mal y en parte de ello es porque no te estás, como te digo yo, rodeando de las personas indicadas. Siento que a veces hay gente que intenta hacerte sentir como que no eres suficiente, y eso está haciendo que te pierdas oportunidades económicas, laborales y de estudio que realmente son muy buenas, que son importantes, que digamos merecen la pena esforzarte, pero es como que tú intentas dar 3 pasos adelante y hay alguien que te intenta desanimar. Dice que en los próximos días tienes que alejarte de este tipo de personas. Si tú quieres lograr, si tú quieres alcanzar a alguien, aléjate de todas las personas que te tiran hacia tu pasado. También de esas personas que solo pretenden que tú gastes como tu dinero en cosas, digamos, volubles, en cosas que no son trascendentales, como en bebidas, como en drogas, como en ropa, o sea, en cosas que ya son demasiado superficiales y casi que innecesarias. Entonces te está diciendo mucho cuidado con eso, mucho cuidado con quien te rodea, porque finalmente el que entre lobos anda, aullar aprende. Siento que viene un logro grande y que va a haber gente que entre comillas es amiga o amigo, que va a intentar como sabotear la situación, y que esto pues no es bueno, no es correcto y no es favorable para ti, ¿sí? Bueno, pasamos a la parte de lo sentimental. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, a darle like a este video. Estas son iniciales de personas que van a ser importantes en estos días en el plano de lo amoroso para ti. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen. Tenemos la letra C, la K, la B grande, la N y la X. ¿Ok? Comenzamos. Recuerda que si tú deseas una lectura donde se separen solteros y conexiones, debes ir a tu especial amor que se acabó de subir el día viernes y sábado. Si tienes una persona especial, este es el momento de decir su nombre en tu mente, nombre completo. Vamos a ver qué se viene. Veo que aquí hay una persona que está lista para dar el siguiente paso. Veo que probablemente se acerquen propuestas de matrimonio, formalizaciones de relaciones, quizá entrar en este rol de la paternidad y la maternidad. Veo que hay alguien que, como te digo, ya siente que la relación ha avanzado en un punto, digamos, en el cual pues ambos ya están como listos para afrontar un nuevo reto o un nuevo camino. Veo que algunos de ustedes están saliendo con Capricornios, Virgos, Tauros, Piscis, Géminis. Y definitivamente
Esta propuesta te va a poner como a pensar o a meditar si realmente quieres dar el siguiente paso, porque me dice la carta del apostolado que tendrías que sacrificar unas cosas por otras. Veo que te conviene muchísimo hablar acerca de esta propuesta con la cual llega esta persona a tu vida, con un amigo ultra cercano que te va a dar una opinión objetiva, pero sobre todo una opinión del corazón de una persona que desea lo mejor para ti. Veo que vas a estar también recibiendo como una especie de regalo por parte de esta persona especial, que esta actitud en algunos de ustedes les va a tomar mucho por sorpresa porque no es como lo que normalmente hace él o ella. Sin embargo, siento que esta persona ha tenido que vivir algo difícil, puede que tú lo sepas o no, que le ha confrontado y le ha llevado a entender que hay oportunidades que no se presentan dos veces en la vida, como por ejemplo el amor hermoso que puede encontrar en ti. Y eso es lo que ha motivado esta carta, la carta del cambio, una carta que nos habla de un cambio, de una reestructuración muy cimentada, muy firme, como estas dos columnas que también podrían representar la firmeza de la pareja, de los sentimientos. Vamos a clarificar un poquito más esto. ¿Sí? Y me dice, a través de este de este as de bastos, me dice que hay una situación que tú te pone a veces como a pensar y es el miedo a fracasar. Sí, el miedo a fracasar es lo que te hace detenerte quizá o poner a pensar mucho si realmente esta propuesta te conviene o no. Pero yo veo que es una propuesta que surge de verdad del corazón de esta persona especial. Siento que el miedo al fracaso viene determinado porque, digamos, la relación puede que no haya estado muy bien últimamente. El 4 de espadas me representa heridas que aún se encuentran abiertas, pero también heridas relacionadas con abandono y maltrato en tu niño o en tu niña interior, que aún no se encuentran sanadas y que hay que trabajar. Esto genera a veces este tipo de celos, de inseguridades, pero también veo que esta carta me representa el hecho de que puedes luchar, puedes enfrentarte a esto y salir triunfante. ¿Ok? Vamos a ver qué consejo te da el oráculo respecto a esta situación. Te dice el arcángel Sariel, eres una persona que da la opinión en el momento justo y eres muy acertado en todo. Recuérdalo entonces. Mil gracias por escucharnos. Recuerda que este es tu tarot semanal. Los requisitos debes cumplirlos todos y son suscribirse, activar la campanita, darle like al video, dejarme un comentario con una florecita y así sabré que viste el video completo y mereces participar en el sorteo de una lectura cada 15 días o estar en mis en vivo. Te envío un abrazo enorme, gracias por tus oraciones por mi salud, bendiciones.